Bienvenidos a otra edición de Dándole al Clavo. Estoy muy contento de poder compartir lo que vamos a cubrir hoy. A modo de repaso, en el primer episodio hablamos acerca de la importancia de la Biblia y cómo Jesús la respaldó y por qué es importante estudiarla, y apenas tocamos la superficie de ese tema, porque la Biblia hace muchísimas cosas que requerirían su propia serie de estudios. Como por ejemplo que la Biblia revela y santifica, transforma, madura, da sabiduría, sana, ilumina y muchísimos beneficios más. La Biblia es fantástica. Jesús la respaldó y a la misma vez la Biblia daba testimonio de Jesús. Tiene beneficios enormes para todo aquel que decide aprovechar toda la sabiduría que hay ahí envuelta. En el capítulo 2 hablamos acerca de los worldviews, y es una manera de ir preparando el terreno para lo que vamos a estar haciendo, que es mirar uno de los libros de la Biblia y estudiarlo. La manera en que lo vamos a ver no es la única, obviamente hay muchas maneras de estudiar la Biblia, y solamente quería compartir una que ha sido de particular beneficio para mí y darle las herramientas para que puedan aprovechar. Y mi invitación es a que no se limiten a lo que se está hablando en este programa, sino que busquen y escudriñen y experimenten la manera propia de leer la Biblia. La razón detrás de esto es que la Biblia es un libro que cuando uno lo lee tiene un aspecto humano y también un aspecto divino. El aspecto humano es, obviamente, uno tiene que leer una Biblia en un idioma que uno domine. Si uno lo lee en chino, no va a poder sacar ningún provecho, no importa que Dios esté detrás de la palabra, porque hay una limitación en el lado humano. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si una persona no escucha y no entiende, no le va a sacar provecho, no va a conectar con su espíritu. Es parte del lado humano, también consiste en en leer con sentido común, y eso lo tocamos anteriormente, que lo cual conlleva, por ejemplo, entender cuál es el género del escrito que se está recibiendo. Es una carta, pues uno se pregunta quién la escribió, cuál es la circunstancia detrás de ese autor, quién es el recipiente por el cual se le escribió ese texto, cuál es la historia, cuál es la cultura. Muchas veces las personas que dicen que la Biblia es difícil de entender, la razón principal es porque no tienen el trasfondo para poder conectar con ella. Y eso es una limitación del lado humano. Uno tiene que poner mente y interés y análisis, y a veces hay que echar mano de un diccionario o de un diccionario bíblico, o buscar información en la historia, que hay mucha disponible para arrojar luz a lo que dice la Biblia. Eso es parte de lo que hemos estado tratando de presentar en este programa, que es útil, es importante. Así que uno debe leer con calma, tratando de montar el cuadro completo. Uno de los vicios que se da a menudo en la iglesia en Puerto Rico es que se lee un verso y entonces el predicador expone basado en un solo verso. Entonces se convierte en un tipo de pirámide invertida, en el cual la mayoría del tema es de la interpretación, cuando ha habido muy poca observación. Y entonces se abre la oportunidad a que la aplicación o se distancie del sentido del texto que está debajo de él, o las personas desarrollan su entendimiento y su fe más en lo que el predicador dice que en lo que la Biblia dice. Entiendo que es un estilo más saludable el pasar tiempo observando, ensanchar la base de esa pirámide. Y cuando digo observar es mirar el texto y mirar cuando uno ve una porción, cuál es la totalidad del libro. Estudiar en un libro es mucho mejor que estudiar un verso. Cuando la Biblia se escribió no había capítulos ni versículos, eso fue algo añadido posteriormente y tiene sus usos como a modo de referencia, pero abre la puerta a la posibilidad de que las personas lean una porción y no consideren el contexto.
Un ejemplo que un predicador compartió y yo encontré fantástico es que la gente conoce lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la mayoría de las personas no saben lo que hay en el verso 15 o en el 14. En el verso 14, por ejemplo, Jesús está hablándole a Nicodemo de que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y ese episodio habla de unas serpientes que son dadas como castigo por los pecados del pueblo, resistiendo la voluntad de Dios. Y entonces comenzaron a ser picados y a morir por la serpiente. Ellos le piden a Moisés la remoción de la serpiente. Dios no remueve la serpiente, sino que da unas instrucciones a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce, la levantara en un palo y todo aquel que fuera mordido por una serpiente y mirara a ese palo con la serpiente iba a vivir, no iba a morir por la mordida de la serpiente. Y si lo piensan, y esa es parte de las herramientas cuando uno estudia la Biblia, es tratar de montar la imagen de la película mental basado en lo que dice el texto. Y uno puede añadir contexto a base de lo que uno va estudiando. Uno debe imaginarse que debe haber sido sumamente incómodo. En lugar de ser removida la serpiente, era enseñándole Dios al pueblo de Israel a mirar con fe a aquella serpiente que estaba colgada en el palo. Y entonces Jesús dice, de la misma manera o de tal manera, el Padre ha dado a Jesús, el cual va a ser levantado en una cruz para que todo aquel que ha pecado mire y ponga la fe en el sacrificio de Jesús y ese pecado no resulte en la muerte de su espíritu, sino que reciba vida eterna. ¿Ven lo importante que es seguir el contexto, leer la Biblia o el libro de la Biblia como un todo y no picado en versos? Así que ese es parte del propósito que tenemos en esta serie de charlas que vamos a estar teniendo. Lado humano. El lado de utilizar la mente, el adorar a Dios con toda tu mente, es una de las invitaciones que Jesús hace. Jesús, como el hombre más sabio, que le regaña muchas veces a los discípulos diciendo, ¿cómo es que ustedes aún no tienen entendimiento? Y ciertamente nadie sabe nada como debiera saberlo, dice Pablo. Así que uno tiene que seguir estudiando. Y una de las sorpresas que yo me he llevado ha sido que yo pensaba que yo tenía cierto conocimiento de esta carta, pero en la medida en que he estado mirándola y preparándome para estos estudios, me di cuenta de que la mejor manera de uno aprender es enseñando. Y me refiero al uno enseñar, eso lleva a uno a estudiar y a tomar las cosas con un paso más calmado y serio. Y ahí uno se da cuenta de que hay muchas cosas que no había aprendido todo lo que había ahí o más profundamente porque no hay manera de agotar la palabra de Dios. Así que yo soy la persona más bendecida en esta actividad que estamos teniendo. Bueno, vamos moviendo entonces que al lado no solamente la Biblia se debe leer con el lado humano de diligencia, de interés, de análisis, de ponderación, uso de recursos si están disponibles y estamos bendecidos en una era en que los recursos están más disponibles que nunca en el internet, libros, hermanos que han estudiado institutos y yo recomiendo que se eche mano de todo eso. Pero más importante aún que el lado humano es que la Biblia se lee con un lado divino y eso no se puede perder e ignorar. La tragedia sería vivir como vivieron los fariseos, que eran doctores de la ley y conocían los 5 primeros libros de la Biblia, se los sabían de memoria. Y cuando Herodes, por ejemplo, pregunta ¿dónde es que va a nacer el niño? Pregunta eso cuando vienen los magos de Oriente preguntando dónde está el rey que ha nacido. Herodes llama a los estudiosos de la ley y ellos le dicen, bueno, la Biblia dice que es en el pueblo de Belén. Ellos supieron contestar la pregunta. Ellos sabían por la escritura dónde era que estaba profetizado que iban a nacer ese rey prometido, pero ellos no fueron. Tenían el lado humano muy bien, pero el lado divino, el lado del espíritu, el lado del hambre, estaba muerto. No, lo que estaba escrito y lo impresionante de la profecía cumplida, lo impresionante de ver esa caravana de magos de Oriente con todos esos regalos que venían para ese niño, no fue suficiente para abrirles el corazón. Y esa es una
parte que es importantísima cuando se estudia la Escritura es uno tener el corazón abierto para que la palabra haga aquello por lo cual Dios la envió. Es el deseo no solamente de oír la palabra, sino hacerla. Jesús dijo que el que oye su palabra y la hace, esa es la persona que construye su casa sobre piedra y no sobre la arena, es lo que enseña la parábola. Esa parte de querer hacer la palabra de Dios es crítica para esa dinámica del lado divino. Cuando vemos la escritura y vemos la carta de Romanos, ella, que es la que vamos a estar estudiando, y voy a explicar por qué escogí la carta de Romanos. Pero cuando miramos la carta de Romanos, tiene un formato que es parecido a otras en el sentido de que los primeros 8 capítulos son lo que podríamos llamar doctrinales, en el cual se establecen una serie de principios, una serie de enseñanzas, de revelación, de sabiduría divina, de cosas que normalmente uno no va a encontrar en el periódico. Sin embargo, están en la mente de Dios y Dios las comunica para aquel que tiene oídos para escuchar. Y mucha gente las sabe, se podría decir que en el sentido innato, la gente sabe que hay algo bueno, que hay algo malo, pero no tienen todo el cuadro y Dios lo comunica a través de la predicación del Evangelio, de la sabiduría que hay en la Biblia. Y la razón por la que escogí el libro de Romanos fue porque yo estaba pensando que si mirábamos esos primeros 8 capítulos íbamos a recoger palabras que son importantes que la gente sepa porque su destino eterno depende de ello. Y eventualmente llegaremos a los temas de justificación o la fe y otros temas que están ahí dentro. Pero cuando yo miraba la carta, me estaba enfocando en lo que clásicamente se hace, los primeros 8 capítulos, que son los que hablan de esas definiciones, el lado doctrinal. Luego de ese lado doctrinal, viene en la carta de Romanos, posteriormente, las tareas, que son las responsabilidades que tiene la persona. Y la Biblia sigue ese orden: oír la palabra y hacer la palabra. No hay manera de hacer la palabra si no se escucha la palabra. Pero el que oye la palabra y no la pone por obra se está engañando a sí mismo. Lo único que está es acumulando información que le va a ser peor para el día del juicio. Así que uno oye la palabra y la hace. Y la razón por la que ese orden se sigue en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es porque la Biblia revela que hay un orden en las experiencias que la persona tiene. Cuando Dios llama a las personas, no lo llama a reforma, lo llama a arrepentimiento y conversión, a una transformación. Y esa es parte del lado divino, que para uno vivir lo que dice la Biblia, tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener una experiencia, tiene que recibir un corazón nuevo, tiene que recibir el poder de transformar la mente. Puesto de otra manera, las instrucciones de vida que están dadas en la Biblia y que vamos a ver en la segunda parte del libro de Romanos, y el mismo patrón está, digamos, en Colosenses o en Gálatas, no están dados para que las personas aprendan a imitar una buena conducta. Están dados para que las personas que han sido transformadas y ahora aman a Jesús y aborrecen la vida anterior que llevaban, puedan andar mejor y en santificación y más adecuadamente, como Jesús le dijo a los apóstoles, que le recordaran a las personas las cosas que él había mandado para que las guardaran. Porque la obediencia al Señor tiene una bendición, pero la raíz de la obediencia al Señor viene de una transformación, de un encuentro con Jesucristo. Un momento en el cual uno choca con la santidad divina. La experiencia puede ser un poco diferente de persona a persona. No todo, así como cuando uno conoce a alguien, no todo el mundo lo conoce igual. Pero hay unos paralelos en la experiencia que cada persona tiene. Y es una convicción de que la manera en que ha estado viviendo hasta ese momento no solamente ha sido mala, sino que muchas cosas que se consideraba a sí mismo como grandiosa persona, por compararse con los demás, uno se compara de repente con la medida divina y se da cuenta de que uno ha vivido bien por debajo y ha desafiado consciente abiertamente muchas de las verdades divinas. Diría yo que una de las tragedias más grandes
que hay en la religión, en la práctica de la religión en general, en muchas iglesias, es que se enfatiza guardar los 10 mandamientos, cuando la realidad es que nadie puede guardar los 10 mandamientos. Las órdenes de los 10 mandamientos fueron dadas para que la gente supiera lo bueno, pero a la misma vez para que la gente supiera que todos habían roto los mandamientos de alguna manera. Algunos rompen el mandamiento de honrar a padre y madre, otros el de no cometer adulterio. Jesús levantó ese mandamiento a un nivel más alto. Él dijo, no se trata solamente de no cometer el acto, sino de tampoco dejar que suba al corazón la recreación de ese acto, mostrando que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón es que salen todos esos malos pensamientos y eventualmente las malas acciones. Muchas personas no cometen la mala acción por el miedo al castigo que tiene la ley, pero la raíz del problema está oculta en el corazón, y cuando uno se encuentra con la presencia de la santidad divina, cae en una profunda conciencia de lo corto que uno se ha quedado, de que uno pretender comprar la entrada al cielo con buenas obras es uno de los insultos más grandes que se le puede dar a Dios, diciéndole, yo con mis esfuerzos puedo alcanzar el nivel de santidad que tú tienes o que tú demandas. Y eso es un pensamiento horroroso, pero la mayoría de las personas no están conscientes de eso hasta que tienen un choque de frente con la presencia de Dios y están desnudos. Y de repente cae ese peso en el corazón y se van todas las pretensiones de uno comprar el ticket al cielo, y al contrario no se humilla, baja la cabeza y dice, Señor, ten misericordia de mí, que yo soy pecador, no soy digno de estar en tu presencia. Eso es parte de lo que le pasó a Pedro, por ejemplo, que dijo, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Y él era judío, él obedecía la ley, pero se encontró con la santidad divina y se dio cuenta, yo estoy corto. Por las obras de la ley nadie será justificado, lo que dice la Biblia. Ese es parte del lado divino, cuando uno estudia la Biblia, que uno deja que, mientras uno lee la Biblia, deja que la Biblia le lea a uno, y el Espíritu Santo toma esa palabra. La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu, y que esa palabra revela lo que está escondido en el corazón. Si uno abre el corazón, esa palabra entra y lo lee a uno, y Dios le habla a uno a través de esa palabra y le dice, tienes que corregir esto, tienes que cambiar esto otro. Para una persona que no lo conoce, la palabra es arrepiéntete y conviértete. Hoy es el día de pasar de tinieblas a la luz. Y le pido a Dios, y es parte de lo que he estado haciendo en esta serie, pidiéndole a Dios que en estas palabras le abra a las personas en la mente y el Espíritu respalde lo que se está hablando, de manera que la gente sepa, el que está oyendo, que es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio y poner los ojos en Jesús en el madero como salvación, como fuente de salvación. Bien, pero pasando a hablar directamente al libro de Romanos, yo había pensado inicialmente en enfocarme en esos primeros 8 capítulos, lo que típicamente se hace, lo que la mayoría de los ministros yo he visto que hacen, que en los capítulos 1 al 8 es bien conocido, la historia ha hecho maravillas. Y del 9 en adelante, no sé, a veces no hay ni siquiera parte de los currículos. Ahora bien, cuando comencé a estudiar la carta de Romanos, y esta es parte del ejercicio del lado humano, la pregunta es, ¿por qué se escribió esta carta? Las teorías que yo había escuchado era que Pablo, que es el autor de la carta, el apóstol Pablo, y para los que no tienen el trasfondo pueden leer el libro de Hechos, que cuando Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se encuentra con el Señor y se convierte, el Señor lo tumba del caballo. La teoría dice que Pablo quería establecer un esfuerzo evangelístico más al oeste del imperio, que es el área de España, y la base de operaciones de Pablo le iba a quedar muy lejos, que era la iglesia de Antioquía. Así que él piensa en la iglesia de Romanos como un lugar propicio. Él quiere lograr establecer una base de operación allí, es una de las teorías. Otra teoría que había escuchado era que
Pablo estaba dejando una herencia ya cuando no le quedaba tanto tiempo en su ministerio o su ministerio estaba madurando. Quería dejarle un tipo de tratado en el cual se expresara los puntos primordiales del evangelio que le estaba predicando. El problema con esas teorías es que no explican por qué de repente Pablo entra a hablar sobre todo en el capítulo 9 al 11 de Israel, porque no tiene nada que ver con España, ni, ni con esa parte del mundo, porque pues, Jerusalén estaba al otro lado. Otro problema que tiene esa teoría es que el libro de Romanos no tiene la totalidad de las cosas que Pablo predicaba. Pablo predicaba muchísimo acerca de arrepentirse y el libro de Romanos toca eso de una manera mucho más limitada de lo que abundaba en su mensaje. Así que tampoco el propósito es que sea un tratado comprensivo, aunque es riquísimo en las cosas que dice. Es la razón por la que había escogido usted esta carta para hacer este estudio. Y yo creo que la razón por la que Pablo escribe podemos encontrarla en la historia. Hoy hay otros libros que dicen por qué fueron escritos, como cuando Lucas escribe y dice a Teófilo, yo estoy aquí reuniendo la información para que tú sepas las cosas que Jesús hizo o las cosas que vinieron después de esta. Puedes verlo en el Evangelio de Lucas o en el libro de Hechos, y son explícitos, dando la razón por la que se escribe la carta, pero Romanos no lo dice explícitamente. Y yo creo que la solución de esa pregunta está al mirar un poco la historia. Y esto es lo que había ocurrido en cuanto a las iglesias en Roma. Cuando vemos el capítulo 2 del libro de Hechos, es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban orando en el aposento alto en el día de Pentecostés. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. La fiesta de Pentecostés, también le llaman la fiesta de la semana, es algo que yo quiero sugerir que estudien y lean o vean. Hay algunos videos que son fantásticos hablando acerca de la fiesta judía. La Biblia habla de unas fiestas que no fueron inventos de los judíos. Dios se las dio en parte de las instrucciones, están en el libro de Levítico. Y, por ejemplo, en Levítico, el capítulo 23, son las instrucciones que Dios está dándole al pueblo a través de Moisés. Y dice, estas son las fiestas, que son las fiestas solemnes de Jehová. Él no dice que son las fiestas solemnes de Israel o de los judíos, sino de Jehová. Y si se lee esa porción, a veces no es tan fácil de entender, pero si se examina, vamos a encontrar que en total hay 7 fiestas. Algunas personas lo dividen en 3 grupos, pero en total son 7 fiestas. Y la primera fiesta es la fiesta de Pascua, que es cuando se presenta el cordero y se sacrifica. Y le sigue la fiesta de los panes sin levadura y luego los primeros frutos. Luego de esas 3 fiestas se contaban 50 días y venía la fiesta de Pentecostés, y esa fiesta de Pentecostés, Penta era 50, y también le llaman 7 semanas, que son 7 por 7, 49, le sumas un día, tienes 50. Se celebraba la primera cosecha y también se celebraba la otorgación de la ley que Dios le había dado, las famosas tablas de la ley y los demás mandamientos de la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque cuando Jesús viene por primera vez, él empata o conecta con esa fiesta. La Biblia dice que son sombras. Por ejemplo, Jesús cuando muere fue en la misma Pascua, al momento en que se sacrifican los corderos. La muerte de Jesús fue al mismo tiempo en esa fiesta.
y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él sin pecado fue guardado y enterrado como se hace con esos panes y levadura, que se guarda un pedazo en una esquina. Jesús fue enterrado en la tumba en el momento en que se celebraba esa fiesta. Pero entonces Jesús resucita, y resucita en el momento en que es la fiesta de los primeros frutos, y Jesús es el primer fruto porque es el primero que resucita, y así como él resucitó, todos los que son de la fe de Jesús van a resucitar con él. Entonces Jesús está 40 días enseñándole a los discípulos y le dice que va a irse, pero iba a enviar el Espíritu Santo. No los iba a dejar huérfanos, y lo iba a enviar en no muchos días. 10 días después pasan, y el día de Pentecostés, que están celebrando la otorgación de la ley y las primeras cosechas, fue cuando desciende el Espíritu Santo, que una de las cosas que hace es que escribe las leyes de Dios, esta vez no en piedra, sino en los corazones. Y cuando Pedro predica lleno del Espíritu Santo, se obtiene un grupo de 3,000 personas, contando hombres solamente, sin contar mujeres y niños, una primera cosecha. Así que vemos cómo todo ese Antiguo Testamento conecta con el Nuevo. Y ahí hablamos rápidamente de 4 fiestas, pero después está la fiesta de las trompetas, y el Yom Kippur, que es la 6ª fiesta, que es el del arrepentimiento general. Y entonces viene la fiesta de los tabernáculos, que la gente duerme afuera, y la Biblia profetiza que los gentiles, nosotros, vamos a celebrar en el milenio. Esa es los que estemos aquí, celebrar en el milenio en Israel, el estar en esa fiesta de los tabernáculos, en que se hacen unos tipos de tabernáculos que son como tiendas en el campo, y es un recordatorio de cuando Israel sale de Egipto y moraron en las tiendas en el campo. Lo importante no era la tienda en el campo per se, es que la gente estaba morando en tiendas cuando estaba descendiendo la presencia de Dios visible, la nube que los guiaba por el desierto de día, o la columna de fuego de noche. Así que ellos habitaban con la presencia de Dios en medio de ellos. Y eso es sombra de cuando Jesucristo venga de nuevo por segunda vez a habitar con nosotros en el milenio. Pues va a ser Dios con nosotros, haciendo morada, haciendo tabernáculo en medio nuestro. Es tan útil. Yo recomiendo mirar esas fiestas para ver que Dios ha estado hablando. Cuando dice la Biblia que Dios habló en el Antiguo Testamento por la palabra y por los profetas, estas son algunas de las cosas que Dios fue haciendo para que las personas, si tenían hambre, escudriñaban la Biblia, iban a comenzar a ver a Jesucristo revelado en el Antiguo Testamento. Jesús, que es nuestra Pascua, Jesús, que es nuestros primeros frutos. Jesús, que Pablo lo menciona en Corintios como fue nuestra santificación y sabiduría y justificación. Dios ha estado dando testimonio en el Antiguo Testamento a través de la palabra, a través de los profetas, y en el día de hoy hablando a través del Hijo y el Espíritu Santo, que toma esta palabra y la revela y la hace viva. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, hay una serie de personas que están de todo el mundo. Es una fiesta grande en Israel, y vivían allí cerca, pero venían de otros sitios para participar de la fiesta. Y es cuando escuchan a la gente, a los discípulos hablar en otras lenguas, ellos reconocen que son idiomas de los sitios de donde ellos venían. Y uno de los sitios de donde ellos venían era Roma. Pues dice la Biblia en Hechos 2 que había romanos en el grupo. Así que había judíos que residían en Roma, y no es tan extraño, Pablo mismo tenía ciudadanía romana de nacimiento. Así que esas personas vuelven después de ese evento muchos de ellos vuelven a sus sitios de origen, y entonces surge la iglesia en Roma. De esta manera podemos ver que en Roma la primera iglesia es, como en la mayoría de los sitios, primordialmente judía, pero según se van convirtiendo las personas, la iglesia va adquiriendo un sabor más mixto entre judíos y gentiles, que son las personas que no son judías y se comienzan a convertir. En la Biblia hay muchos ejemplos de gentiles, como el centurión que Pedro le predica, y el etíope que Felipe le da testimonio. Son algunos de los ejemplos. Pues se va formando una comunidad mixta, y así que la iglesia en Roma pasa de una etapa judía a una segunda etapa mixta bajo el emperador Claudio.
Pero como hemos visto en otras partes en la Biblia, lo pueden ver en el libro de Hechos, que cuando Pablo predicaba y Pedro predicó, se formó una gran oposición entre los judíos que estaban sumamente airados por la predicación que se estaba haciendo y lo tomaban como blasfemia hablar que Jesús era el Mesías. Se formó una situación en Roma que está registrada en algunos en los anales de la historia. Hay un historiador que dice que surgió una disputa de un tal Crestus. Claramente se ve que él no sabía de que era Cristo. Él utilizó una transliteración del nombre, Crestus. Y él creía que estaba vivo el tal Cristo y seguro no entendió la predicación, que Jesús había muerto y resucitado, ¿no? Y estaba ahora a la diestra del Padre. Pero para los que los cristianos están directamente conectados a Jesucristo por el Espíritu Santo. Así que él pensó que había un tal Crestus causando problemas en, en Roma. Y tal fue la disputa que Claudio, que no era muy buen emperador, no, al menos no era hábil en su gobierno, no creo que había un emperador bueno, eran sumamente pecaminosos y yo creo que había leído que los primeros 14 eran homosexuales practicantes, que es parte de lo que Pablo expresa en la carta que él escribe. Pues Claudio expulsa a, a los judíos de Roma y expulsó tanto a los judíos como a los mesiánicos. Él no hizo diferencia. Y por eso es que más tarde en el libro de Hechos, me parece que es el capítulo 18, Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, que tienen el mismo oficio que él de hacer tiendas. Y habían sido personas expulsadas, creyentes judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio. Aquí estaríamos hablando de quizás unos 20 a 25 años después de la resurrección de Jesucristo. Así que el evangelio se estaba regando como fuego y en los 40.000 judíos que vivían en Roma fueron expulsados. Y eso tiene el resultado de hacer que la iglesia que queda en Roma ahora es una iglesia puramente gentil. Da la impresión por el contexto de la carta que Pablo escribe, que la iglesia gentil que quedó en Roma fue desarrollando una perspectiva, una teología, si fuéramos a usar esa palabra, de que Dios se había desentendido de los judíos y ahora ellos, los creyentes, eran el nuevo Israel. Y por tanto Dios había dado la espalda al pueblo de Israel y esa es una perspectiva que es bastante popular en Puerto Rico, le llaman la teoría del reemplazo. Y lo que hace es que las promesas que fueron dadas a Israel las utilizan ahora para decir pues que las hereda es la iglesia y no el pueblo de Israel. Está básicamente desechado hasta que Dios vuelva a mirarlos al final de los días. Resulta que Claudio muere y entonces sube Nerón y al principio Nerón, que era más hábil en términos de finanzas que Claudio, se da cuenta de que los judíos eran útiles para mover la economía de Roma. Había la bendición divina sobre la capacidad de hacer negocios. Él invita a los judíos a retornar a Roma. Cuando regresan y vuelven los cristianos que son judíos a encontrarse con las iglesias gentiles, ahí es que ocurre un choque en el cual hay una dificultad sabiendo cómo es que se reconcilia en la entrada de ese grupo a una iglesia que es ahora una expresión gentil y da la impresión de que el choque y las dificultades eran grandes, tan grandes que Pablo está preocupado y él quisiera ir allá y se ve que hay una batalla espiritual. Pablo está orando constantemente, lo vemos en el capítulo 1 por esa iglesia, pero no se le da la oportunidad de ir y yo pienso que era un bloqueo, una lucha espiritual en el que el diablo estaba tratando de impedir ese viaje y ahí aprendemos algo bien importante y es que hay que orar para uno tener progreso y prosperidad en las cosas que uno quiere hacer, aún en aquellas que Dios ha sido explícito en asignarlas, no significa que se van a dar automáticamente sin oración. Hay que pedirle a Dios sabiduría y bendición para los trabajos diarios y para cumplir los llamados y para conversar con gracia y para tener buena relación con las familias, etc. Y Pablo tiene el deseo de ir allá a Roma, es una iglesia que él nunca había ido, no es de las que él fundó,
Y él puede notar que tienen una necesidad grande, hay un peligro porque de Roma salen todos los caminos, así como todos los caminos conducen a Roma, dice el refrán. Ciertamente había caminos que se hicieron en aquel tiempo, vías, muchas de ellas al día de hoy aún existen, de lo bien que se construyeron, y fue parte de lo que fue útil para la propagación del evangelio. Asimismo, de Roma salían todos esos caminos, y si ocurría ese cisma, esa división en la iglesia de Roma, tenía la capacidad real de contaminar muchísimo y causar muchos problemas. Y ya Pablo tenía bastantes jaquecas con algunas iglesias que digamos, eran difíciles de pastorear. Difíciles, eso no es algo inusual. La gente tiende a ser bastante difícil de pastorear. Y Pablo, estando en Corinto, no puede viajar a Roma inmediatamente. Así que él buscando qué hacer y orando, intercediendo y viendo que está siendo obstaculizado, opta por, le diríamos, la mejor herramienta que tiene a la mano, y es enviar entonces una carta para tratar de deshacer la tramoya que el diablo está tratando de montar y disipular y enseñarle a estas personas cuál es el centro de la verdad en cuanto al trato que Dios tiene con los judíos y con los gentiles, y mostrando que Dios no ha desechado a los judíos, aunque les ha ocurrido un endurecimiento en parte, y nosotros somos injertados. Y entonces comienza a hablar de Abraham como raíz de ambos grupos, y va en la carta, y eventualmente llegaremos a ese punto, a esas porciones, tratando estos temas. Así que no es que Pablo necesitaba a Roma, era más bien que las iglesias en Roma necesitaban a Pablo, y Pablo, como asignado por Dios como apóstol para predicarle a la gente que no es judía, él toma su asignación seriamente y envía esa carta con gran anhelo de que ayude a resolver la situación. Así que este es el contexto, y cuando vemos ese contexto histórico, podemos entender entonces que los capítulos 1 al 8 no son solamente un gran tratado de principios de la fe, sino también que son una serie de peldaños que Pablo está poniendo, va subiendo hasta que llega a esos capítulos 9, 10 y 11, etcétera, que van representando más bien el clímax y la meta de la carta. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante terreno hasta este momento, así que me gustaría dejar asignado, si es posible, que el oyente vaya leyendo los primeros capítulos, quizás del 1 al 5 de Romanos, porque el tiempo es muy corto para yo hacer la lectura aquí, sino que más bien vamos a ir tocando algunos puntos primarios según vayamos moviéndonos en la carta. Y gracias por el tiempo, y Dios les bendiga.